Sintonizando esta conferencia, el diagnóstico de la pecaminosidad humana. Este es el tema que vamos a continuación a desarrollar, el diagnóstico de la pecaminosidad humana. Bienvenido a las redes de internet, de YouTube, de live stream, todos los que están sintonizando en diferentes partes del mundo. Qué gusto que puedan ustedes amar la verdad y la palabra de Dios. Vamos a tratar en esta mañana un tema muy profundo acerca de la antropología. En otras palabras, la antropología es la rama que estudia al ser humano, antropólogos. Entonces, esta palabra es muy importante porque la pregunta es la siguiente: ¿quién nos puede decir de qué se conforma el ser humano? ¿Cuáles son los elementos que forman parte del ser humano? Y cuando nosotros recurrimos a la psicología, a la psiquiatría, a la cienciología, hay aquí en la esquina de la iglesia, no sé, que hay otro conjunto ahí de personas, ¿verdad?, que les cobran carísimo para poder ayudarlas en sus emociones. Y vemos que el mundo está por todos lados buscando en religiones, en filosofías, respuestas al comportamiento anormal y autodestructivo del ser humano. Entonces, cuando nosotros venimos a la Biblia, encontramos el diagnóstico, o sea, el análisis que Dios, nuestro Creador, hace de nuestra persona. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nuestra conducta es tan autodestructiva y tan contradictoria? Tú le preguntas a una persona: ¿por qué fumas? ¿Qué no dice la cajetilla? ¿Este producto es nocivo para su salud? Pues sí, te contesta, pero hay algo que me dice que va más allá de mi razón. Y aunque yo entiendo que no debo de fumar, que no debo de emborracharme, que no debo de tomar drogas, algo dentro de mi vida, las pasiones, hay un impulso maligno que me llevan a hacer lo que yo no quiero hacer. Y esta autocontradicción del ser humano niega la famosa postulación científica y psicológica que dice que el ser humano, ¿verdad?, es gobernado por su razón. ¿No es cierto? ¿No es verdad? No es así. El ser humano no es gobernado por su razón, es gobernado por sus pasiones. Quiero leerles algo muy importante antes de desarrollar esta conferencia, y dice así: las enseñanzas de Jesucristo derriban todos los sistemas religiosos y filosóficos humanos, exponiéndolos como inadecuados para las necesidades humanas, falsos en sus fundamentos y peligrosos en sus tendencias. Uno de los principales propósitos de la Biblia es corregir la elevada opinión que un hombre tiene de sí mismo. Entonces, cuando venimos a la Biblia nos desbarata, nos desnuda, nos muestra realmente cómo somos. Y cuando tú te das cuenta que la Biblia tiene razón, porque el diagnóstico que Dios emite es realmente la forma como nos comportamos, corroboramos que simplemente Dios es el autor de la raza humana. Los que traigan su Biblia, les pido que la abran en Primera de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Y este es nuestro pasaje principal que vamos a poner como un fundamento. Dice en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 11 al 16. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, hago un paréntesis, es la persona no regenerada
por el Espíritu Santo. La persona que no tiene a Jesucristo, la condición en la cual nacimos naturalmente. Esta clase de persona no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hace aproximadamente 1 siglo y 20 años, más o menos, un hombre llamado Sigmund Freud, doctor vienés, comenzó a interesarse en la conducta humana. Y este hombre, a pesar de que tuvo principios cristianos en su infancia y rechazó a Dios en su adolescencia y se convirtió en un ateo, comenzó a tratar de creer que el ser humano tenía un problema interno mental en la psique. Entonces este hombre, Freud, comenzó a hipnotizar a sus pacientes principalmente enfermos de neurastenia, y él creyó que hipnotizándolos podía tratar con su mente inconsciente. Descubrió que hay una mente inconsciente. Cuando soñamos, el espíritu sigue operando, no es la mente. Lo voy a explicar después. Y te preguntas qué son los sueños. Yo estuve viviendo ese sueño anoche. Entonces la mente sigue ocupada de alguna forma en un estado inconsciente. Entonces él comenzó a tratar de esas personas en estado inconsciente, hipnotizadas, ayudarlas para que cuando regresaran a la mente consciente pudieran ser sanadas. Sin embargo, pues todos sus intentos, ¿verdad?, fueron completamente un fracaso. Él desarrolló lo que se llama la psicología clínica, el análisis mental de las personas, el comportamiento, la psicología cristiana que trata la cuestión del futuro y todo lo que se deriva del doctor Jung, etcétera, etcétera, el autoanálisis. Y él comenzó a tratar de penetrar en el problema humano. Esta disciplina secular de la psicología, sin embargo, está basada en fundamentos evolucionistas. Él estuvo más cerca y creyó más analizando la teoría de Carlos Darwin, de que somos producto de los animales, y comenzó a unirlo con el ateísmo, el humanismo y el racionalismo, juntándolo con el darwinianismo. Entonces este hombre mostró, ¿verdad?, a través del tiempo, que el ser humano era imposible de poder ser cambiado. ¿Y cuál fue el problema del doctor Freud? El problema fue que la Biblia nos revela que el problema humano no se encuentra en la mente, porque antes de la mente somos un espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Nadie nos podía revelar la composición en la que el ser humano nació más que Dios. ¿Quién puede decir que es el espíritu si es invisible? El espíritu funciona en la dimensión espiritual, no física. Entonces, por más experimentos científicos que se hagan y análisis psicológicos o psiquiátricos acerca del ser humano, nadie podría penetrar hacia su dimensión espiritual, porque somos un espíritu. Entonces este hombre comienza a desarrollar esto, y entonces la psicología trata de sustituir hace 1 siglo y años, repito, a la revelación del cristianismo bíblico. La antropología bíblica nos enseña que el ser humano vive centrado en sí mismo y que se ama demasiado, y que de esa forma él jamás podrá deshacerse de su ego si Dios no interviene. Es imposible que recurramos a la cienciología, psiquiología, psiquiatría, neuróticos anónimos, alcohólicos anónimos, marihuanos anónimos, cocainómanos anónimos, instituciones altruistas como las que están, repito, aquí a 2 cuadras de nosotros. Por todos lados se abren clínicas y todo para ayudar al ser humano.
Es imposible que nosotros podamos creer que haya algo fuera de la cruz. No hay absolutamente ninguna esperanza, ninguna solución para el problema con el cual tú y yo nacimos, más que la cruz del Calvario. Es la sangre de Cristo, de acuerdo a la Biblia, la única medicina que existe para que el ser humano pueda ser transformado, restaurado a su condición original. Ahora bien, si no es así y no es Cristo en la cruz lo que hizo en nuestro lugar, para que podamos nosotros ser restaurados y completamente sanados, entonces su muerte en la cruz ha sido el desperdicio más grande de la humanidad y de Dios. Veamos, por ejemplo, aquí en el versículo que acabamos de leer, 11, que el Espíritu Santo hizo una pregunta. 1 Corintios 11, y la pregunta es: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? O sea, ¿te conoces? No, todo lo contrario. Lo que hago contradice mi razón. No sé por qué sigo fumando si yo sé que estoy mal, pero lo sigo haciendo. ¿Por qué dejo a mi esposa con mis hijos por otra muchacha cuando sé que el adulterio me va a arrastrar, me va a llevar a consecuencias irremediables? Voy a comenzar a destruir mi carácter con la pornografía. Voy a comenzar a destruir mi vida, mis órganos, mi páncreas, mi hígado con el alcohol. ¿Por qué hago estas cosas? Nos damos cuenta que hay algo, una fuerza maligna dentro de nosotros, que William Shakespeare, el gran dramaturgo inglés, le llamó el defecto trágico. Carlos Marx intentó solucionar el problema humano y dijo Carlos Marx: no, el problema es una lucha de clases. Tal vez si el proletariado derriba a la clase burguesa, se puede cambiar la situación, porque mientras los burgueses y los capitalistas estén tratando, ¿verdad?, de oprimir a los pobres, entonces ese es el problema humano. Y solucionando la pobreza nos damos cuenta que podamos infiltrar el comunismo. Y cuando Nikolai Lenin en 1917 comienza a introducir el comunismo en Rusia y fracasa, después de la Segunda Guerra Mundial viene Nikita Khrushchev para tratar de volver otra vez a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de otra vez experimentar con el comunismo. En 1989, Mikhail Gorbachev, en su libro La Perestroika, y enfrente del Papa Juan Pablo II, le dice al mundo, cuando cae el muro de Berlín: el comunismo fracasó. Entonces vemos sistemas tras sistemas que el ser humano sigue, y lo seguimos buscando todavía. Hay países en Sudamérica que siguen creyendo. Ya la historia nos enseña las cosas que funcionan y que no funcionan. ¿Por qué repetimos las cosas que la historia nos ha demostrado que no funcionan? Por la contradicción y la rebelión humana. Países en Sudamérica que siguen insistiendo en regresar al comunismo otra vez, cuando ya se demostró, por el amor de Dios. ¿Por qué somos tan tercos? ¿Por qué somos tan rebeldes? ¿Por qué nos aferramos a sistemas e ideologías que la misma historia, nuestra razón nos puede decir: oye, si ese no funcionó, pues tienes que buscar otra cosa? Pero seguimos repitiendo los mismos errores del pasado. Y estamos condenados a repetir lo que nos condenó en el pasado también en nuestra vida. La infiltración de la psicología dentro de la iglesia ha distorsionado la línea entre la conducta y la santificación. De acuerdo a la Biblia, damas y caballeros, el camino para la salud mental, el camino y el único camino para que tu mente comience a funcionar ya normalmente. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes van, por ejemplo, la diferencia entre la psiquiatría y la psicología es la siguiente. Los psiquiatras te pueden recetar pastillas tranquilizantes, el psicólogo no. Entonces, si tú vas con un psicólogo y no te acabó y te manda al psiquiatra, o sea, te dice: estás pero más loco que un chivo. El psiquiatra, tú lo vas a ir a ver, y el 95% de los psiquiatras
el 95% de los psiquiatras, la única forma que pueden ellos hacer para tratar con sus pacientes es recetándoles pastillas tranquilizantes. Ecuanil, Valium, Prozac, y tú puedes mencionar todas las demás, porque no hay ninguna otra forma para tratar problemas como la esquizofrenia, la psicosis, la paranoia, la neurastenia, más que con químicos. Entonces te enchochan, te comienzan a dar cosas para que químicamente, pues ya no estás nervioso, pero se te va el producto químico y vuelves a estar otra vez como pepita en comal. Y entonces vuelves otra vez y sin que tú te des cuenta, pero la justificación es la siguiente: estoy tomando pastillas tranquilizantes bajo prescripción médica. Te están drogando. Te estoy hablando, así como decimos en México, derecha la flecha. Te están drogando. Y sin que tú te des cuenta, llega el momento en que tú tienes que depender por el efecto químico que te hacen esos chochos o esas pastillas tranquilizantes. Llegas a descubrir que eres un dependiente y adicto a los tranquilizantes nerviosos y que ya no puedes vivir sin ellos. Entonces el ser humano está tratando de hacer cosas por cambiar la naturaleza humana. Una persona esquizofrénica viene del griego esquizofrenos, mente dividida. Una persona esquizofrénica es una persona que en la mañana llega tu esposo y: mi amor, qué linda eres, y en la tarde parece el hombre verde, y en la noche es otra persona. Hay múltiples desórdenes de la personalidad. Yo cuando estudié psicología, usted conoce a mi hermana María Teresa. Mi hermana tiene 2 doctorados en psicología familiar, y ella estudió psicología, y cuando ella se convirtió, está usando algunos principios, ¿verdad?, para poder aplicar la Biblia y filtrar lo que le enseñaron con el filtro de la Biblia. Y es una gran, ustedes la han oído en sus conferencias aquí, cómo ha tratado con las personas con emociones enfermas y con personas que están lastimadas. Porque lo que nos hace funcionar equivocadamente en la Biblia son las heridas del pasado. Una persona que no ha perdonado es una persona que vive con rencor, es una persona que vive con odio. Y este rencor y este odio, escúchame, no van a permitir que te proyectes hacia el futuro. Porque mientras no arregles tu condición mental en este momento, te va a estorbar tu odio y tu rencor a poder darle nada a nadie más que el rencor y el odio que tienes. La amargura es muy contagiosa. Vemos nosotros entonces, ¿verdad?, que de acuerdo a la Biblia, el camino para la salud mental y espiritual es la santificación. Es vivir cerca de Dios, y esta es la razón por la cual Dios bajó al mundo hace 2000 años en la persona de Jesucristo. La psicología, si lo quieres apuntar, es una pseudociencia. No tiene nada de científico. Es una de las más recientes invenciones humanas diseñadas para explicar, diagnosticar y tratar problemas de conducta sin tomar en cuenta la dimensión espiritual. Ese es el problema. Entonces, si tú vas con una persona, ¿verdad?, que quieres que, oiga, mijito, en la noche aúlla como coyote a las 11 de la noche, pues vamos a verlo con el psicólogo, ¿verdad? Y el psicólogo, fíjate lo que va a hacer. Bueno, niño, ¿qué programas de televisión ves? ¿Qué conducta tienen tus padres? Hay gritos y sombrerazos entre tus papás, porque todas estas conductas anormales afectan a un niño y le crean una paranoia, y tal vez esa es la razón por la cual el niño comienza a ser así. Muy bien, ya pude descubrir qué es lo que a su hijo le hace aullar como coyote o gritar a las 11 de la noche. Y entonces el psicólogo tiene ahora otro problema: la conducta de los padres. Porque los padres son gritos y sombrerazos, y mientras ellos mantengan esta conducta, el niño no va a crecer normal. Va a crecer asustado, va a crecer temeroso, va a crecer con todas estas circunstancias. Entonces ahora ya tiene 2 problemas el psicólogo: el niño y sus padres. Ahora, ¿qué hace con sus padres? ¿Cómo los va a poder ayudar a cambiar?
¿Qué método psicológico hay para cambiar un matrimonio? Ninguno. Entonces, aun cuando se descubre cuál es la causa, no hay la medicina. ¿De qué me sirve que me digan, ya descubrí por qué el estómago por todas las Coca-Cola que se toman? ¿Y cuál es la solución? Pues deje de tomar Coca-Cola. Pues sí, voy a dejar de tomar Coca-Cola, ¿verdad? Pero el daño ya esto, y aquí tengo parece que tengo ratas dentro del intestino. Entonces, esta es la cuestión que nosotros tenemos que poder tratar. Por ejemplo, ¿verdad? La psicología enseña que el pecado es una enfermedad o una adicción. Entonces, no se trata al problema que tú tienes como un pecado, sino como una adicción. Soy adicto a la pornografía. No, no eres adicto a la pornografía. Soy adicto al alcohol. No, no eres adicto al alcohol. Tienes el pecado de la pornografía y el pecado del alcohol. Entonces, si yo estoy convencido que soy adicto al alcoholismo, ¿a dónde voy? Alcohólicos Anónimos. Y voy a Alcohólicos Anónimos, es una institución altruista, no estoy en contra, ¿verdad? Pero todas las instituciones altruistas, Alcohólicos Anónimos, psicología, psiquiatría, cienciología, la que tú me quieras mencionar, somos como un árbol donde una rama es alcoholismo, otra eres una rata, otro es un ladrón, otro es un mitómano, y entonces te cortan la rama, ok, y ya no dejaste de tomar alcohol, pero sigues rencoroso, sigues con odio, sigues robando, no tratas bien a tu esposa, pero ya eres un borracho santo, perdón, una persona sanada completamente y ya dejaste alcohol. Entonces son como ramas que tratamos de cortar, pero el problema no son las ramas, el problema es la raíz. Y lo que tenemos que atacar es la raíz. Y nadie la puede atacar más que Jesucristo. Solo Cristo vino a tratar con el problema fundamental del ser humano. Somos lo que somos: alcohólico, pornografía, borracho, marihuano, cocainómano, neurasténico, psicópata, etcétera, etcétera. Todas las manifestaciones anormales que el ser humano, como un plumero, como ramas de un árbol, manifiesta, es porque su raíz está infectada. La raíz es el corazón perverso más que todas las cosas. Y por eso es la pregunta: ¿quién puede conocer al ser humano? Nadie más que Dios, por el amor de Dios. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. ¿Quién de los hombres conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Vayamos ahora al Antiguo Testamento, al libro de Jeremías, capítulo 17. Y veamos este diagnóstico de hace 2600 años. Hace 2600 años, muchos siglos antes que Freud, el profeta Jeremías estaba diagnosticando, inspirado por el Espíritu Santo, la condición humana. Y este versículo, Jeremías 17, versículo 9, lo vamos después de leer a tratar de explicar en su original hebreo. Es interesantísimo las palabras hebreas que se usan en este versículo. Y dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? A los que les interese, apunten las palabras y lo que significa en el original hebreo. La palabra engañoso es la palabra hebrea akov, que significa chueco o torcido o desviado. La palabra corazón es la palabra hebrea L de Lola, E de Enrique, B de Víctor, lev. Siempre que vean ustedes en el Antiguo Testamento la palabra lev o corazón, es la palabra hebrea lev. La palabra perverso es la palabra hebrea anás, que significa incurable. Observen ustedes con muchísima atención la traducción en el original para que nos demos cuenta qué es lo que Dios nos dice acerca de nosotros. Chueco y torcido son nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad. Porque la palabra corazón se tradujo en el Nuevo Testamento mente.
En el griego, psuche, con PP es psuche. Y la mente es, como decimos, el alma, que se traduce como alma también. Somos espíritu, alma y espíritu. El alma es la mente, que es las emociones, sentimientos, voluntad e intelecto. Nacimos chuecos, desviados de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad y nuestra intelectualidad. Nacimos completamente chuecos, más que cualquier otra cosa, y además incurables. La palabra perverso es anás, incurable. Incurables son las emociones con las que naciste, mis sentimientos con los que yo nací, la condición, mi intelectualidad. Nací incurable con un intelecto y voy a ser Einstein o voy a ser un astrofísico o un gran psicólogo o lo que quieras. Sin embargo, a pesar de que el ser humano puede alcanzar una intelectualidad muy elevada, el ser humano es un rebelde contra los mandamientos de Dios. Hace algún tiempo un hombre llamado Bertrand Russell, un ateo en los 50s, y escribió un libro llamado ¿Por qué no soy cristiano? Háganme el favor. ¿Y saben lo que decía este hombre? Que él no era cristiano precisamente porque él creía que tenía una mente superior a Dios. Sin embargo, el angelito, cuando se muere, le descubren, ¿verdad?, que tuvo varias amantes y que comenzaba a batear con la zurda. Acabó en la homosexualidad. Entonces, siempre detrás de muchas personas que consideramos como eminentes científicos y todos, hay problemas morales. ¿Por qué? Porque no van a entender jamás, nunca el propósito por el cual nacieron, porque nacimos incurables. Entonces, como el ser humano, vuelvo a regresar hace 10 minutos, hemos visto que Shakespeare, ¿no?, pues el defecto trágico, Marx, la lucha de clases, Freud, el problema del medio ambiente, la sexualidad infantil. Por todos lados estamos buscando la medicina para poder cambiarnos. Nadie ha podido lograrlo. Y la Biblia nos dice que la medicina es la sangre que Cristo derramó en esta cruz. Fuera de eso, tu vida no tiene esperanza ni solución. Búscale por donde quieras. Busca las soluciones y las filosofías. Vete en posición de yoga y vete al Nevado de Toluca y concéntrate en el tercer ojo y haz marihuanadas y media que puedas tú llegar a hacer. Jamás podrás encontrar la paz con tu Creador, ni la conciencia y la dimensión espiritual, hasta que tú no hagas la paz con Dios a través de la cruz de Jesucristo. No es el alcoholismo una adicción, no es la pornografía una adicción, son pecados. Son pecados que le hemos barnizado y le hemos puesto adicción. Durante el tiempo del comunismo, el siglo pasado, como ya vimos, ¿verdad?, la revolución rusa que inició en 1917 y que se convirtió en el comunismo. ¿Saben ustedes durante ese periodo cómo comenzaron a barnizar el pecado? El comunismo comenzó ya no llamarle al robo, le comenzó a llamar expropiar. Se oye más bonito, ¿verdad? No te robamos tu casa, la expropiamos por el bien del partido. Al matar no le comenzaron ya a llamar asesinato ni matar, sino eliminar por causa del partido. Cuando Hitler comenzó con el holocausto de los judíos, el holocausto nazi, nunca jamás le llamaron matamos judíos. En el juicio de Nuremberg, en 1947, ahí en Berlín, cuando a los sobrevivientes de los generales nazis los juzgaron para que dieran cuentas de lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial, ninguno de ellos reconoció que había matado. Todos comenzaron a decir, es que nosotros eliminamos a ciertos grupos, fíjense, grupos étnicos por el bien del crecimiento de la raza aria. Se oye medio filosófico, ¿verdad? Y se oye más bonito que fuimos unos asesinos de más de 6 millones de judíos, homosexuales y gitanos. Pero
De eso se trata, de llamar las cosas que no son como si fueran y las que son como no fueran, para barnizar y ocultar el mensaje de Dios. La Biblia dice que el problema del ser humano no es la lucha de clases, no es el medio ambiente, no es la sexualidad infantil, no es el defecto tráfico, es el pecado. La Biblia le llama pecado. Ahora, muy bien, ¿qué es pecado? Es interesante que la palabra pecado en el griego, apúntalo, comienza con H, es la palabra amartia. Amartia, así como suena. Y esta palabra que se tradujo pecado, sin, S-I-N en inglés, significa desviarse del blanco. Así literalmente, desviarse del blanco. Ahora lo explico. Hagan de cuenta que Dios puso un blanco. No sé cuántos de ustedes han usado algún día arcos y flechas. Yo cuando era niño teníamos ahí, ¿verdad? En el jardín pusimos una vez un costal y lo pintamos. Y cuando estás en la arquería, o con la pistola o con lo que sea, los blancos siempre tienen el centro, el número 100, el segundo círculo, el 80, el 60, y mientras más cerca desde el blanco, pues mejor puntuación tienes. Cuando la Biblia dice que el pecado es no dar en el blanco, significa lo siguiente: Dios nos ha puesto un blanco para que nosotros demos en el centro, no en el círculo de junto ni en los alrededores, sino en el mero centro. Si no damos en el centro, estamos descalificados por Dios. Ahora, el pecado cuando nacimos nos ha hecho que nos desviemos completamente como ovejas, cada quien por su camino. Unos en la psicología, otros en las filosofías, los gurús con el Dalai Lama, el budismo, las religiones, ideologías. Dice la Biblia, todos los hombres nacimos, ninguno dando en el blanco. Cada quien con sus rollos marihuanos, con sus tonterías, con sus filosofías, con sus ideologías. Todos los caminos que el hombre ha buscado, él los ha inventado para poder mejorar su situación. Entonces, Gautama Buda comenzó viviendo en un palacio, era un príncipe, y Buda comenzó a darse cuenta, ¿verdad?, que afuera había un sufrimiento y una pobreza impresionante, y le dijo a su papá, Gautama Buda, me voy afuera de la ciudad y quiero convivir y encontrar la razón del sufrimiento. Cosa que nunca encontró, acabó en McDonald's. ¿Por qué digo esto? Si tú conoces a un budista, ¿verdad?, y los que se dicen budistas, tú sabes que Buda fue ateo. Entonces, un budista no cree en Dios. Qué increíble es esto. Es una religión atea. Entonces, ¿el ateísmo se puede considerar dentro de las religiones? Claro que sí, lo mismo que el comunismo. Esto por la ignorancia de los periodistas y de muchos escritores que creen que una persona religiosa forzosamente es una persona que tiene alguna forma de un Dios, Alá o Hare Krishna o lo que sea, pero no es así la identificación de la palabra del latín religos, religioso, volver a religarme o volver a concentrarme en algo que perdí. De ahí la religiosidad. El ser humano trae la eternidad. Eclesiastés 3:11. Y como nacimos con el vacío tremendo de Dios, porque fuimos creados a su imagen y semejanza, no somos el resultado de una evolución natural ni de un proceso evolutivo. El ser humano sabe que necesita encontrarse con algo, con alguien, pero no lo sabe con quién. Pero por eso adora al sol, la luna, las pirámides de Teotihuacán, recibir energía, comunicarse con los extraterrestres. Inventamos tantas cosas y tantos métodos porque nos sentimos solos. Nos sentimos abandonados, huérfanos. Nacimos huérfanos sin padre. Y Jesús viene al mundo hace 2000 años a decirnos: yo soy el camino. Todos los caminos que tú has buscado son caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Ninguno al final te va a dar lo que yo te vengo a dar. Yo soy la verdad. No soy una verdad, ni dije la verdad. Soy la personificación de la verdad. Y yo soy la vida eterna.
Después, cuando yo estudié todas las religiones cuando era joven y me encantaba la psicología y me encantaba esto, y estudié comunismo y a Engels y la dialéctica materialista y por aquí por allá, y mi hermano Alejandro, que se encuentra aquí, ¿verdad? Fue el primero que me comenzó a hablar de Cristo. Yo lo correteé y lo quería matar. Estaba tan enchamucado como usted no se imagina, él y a los cristianos que se acercaron a mí. Durante 4 o 5 meses los perseguí. Un día que supe que tenían una reunión de oración, quería incendiar esa casa. De lo endiablado que estaba yo, odiaba todo lo que era religión, pero precisamente él me dijo, ¿verdad? Es que yo no te traigo ninguna religión, vengo a presentarte a un hombre que se llama Jesús, con el cual tú puedes tener una relación personal, viva, orgánica, dinámica. Olvídate de las religiones, es Jesús, Él es la respuesta que tú estás buscando en tu vida. Y pues un día a las 5:30 de la mañana, en la angustia y en los problemas mentales en los que yo me encontraba, caí, ¿verdad? Y me llevaron con un misionero y caí de rodillas. Me enseñó, ¿verdad?, mi condición, que yo era un pecador, que había ofendido a Dios, que era un soberbio de creer que en mí podía encontrar la solución, o en Marx, o en Jean-Paul Sartre, o en Bertrand Russell, o en Nietzsche. Ningún hombre me podía sanar. Era Jesús el que vino del cielo a traernos la respuesta y a reconectarnos con su Padre. Y esta es la razón por la cual el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 6, escribió estas palabras. Vean qué radicalismo de la Biblia. Precisamente por eso muchas veces cuando tenemos debates con rabinos, con budistas, de todas las religiones, siempre nos llaman, es que usted es un intolerante, usted nada más cree que Jesús, así es, ¿no te gustó? Es que todos los dioses salvan, es que todas las religiones salvan. Espérame tantito, compadre, ¿quién te dijo eso? Es lo que yo supongo, es lo que tú supones. Permite que Dios te ilumine la calabaza que traes aquí adentro, porque lo que necesitamos es un verdadero lavado de cerebro de tantas tonterías y programas que el mundo nos ha conocido, y permite a Dios que te reprograme con el programa de la Biblia. Y entonces vas a comenzar a funcionar de una forma en la que Dios quiere que funciones. Dale la oportunidad a Dios de meter su programa de la Biblia a tu corazón. No seas orgulloso, no seas soberbio. Le diste la oportunidad al budismo, al comunismo, a esto, al otro. Dale la oportunidad a Dios, tan sencillo como eso. El que tenga hambre y el que tenga sed, venga y beba y coma gratuitamente del agua que yo le daré, dijo Jesús. Eso fue lo que yo hice hace aproximadamente 45 años. Y mi vida fue transformada completamente por el poder de Dios, como la vida de miles de ustedes que nos escuchan. Dice 1 Timoteo 6, versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad o la religión como fuente de ganancia. Apártate, le dice Pablo a Timoteo, de esas personas. ¿Por qué? Porque te van a envenenar la mente. Cuídate. Hermano, ¿es cierto que los extraterrestres nos van a llevar? ¿Quién te dijo? La revista Duda. Pues yo creo que Dios no existe. Pero ¿de dónde sacaste ese rollo de que Dios no existe? A ver, ¿ya fuiste y lo buscaste por todo el universo? Mira, cuando una persona dice que Dios no existe, ¿sabe lo que está diciendo esa persona? Que es omnisciente. ¿Qué es la omnisciencia? Solo le pertenece a Dios, que sabes absoluta y conoces todas las cosas
Y cuando alguien dice no existe Dios es porque ya ha conocido y ha examinado absolutamente todos los métodos y ha ido por todas partes para concluir en su bitácora no existe Dios. ¿De dónde sacaste este rollo tú, chamaco, que tienes 20 años, que todavía no sales ni del huevo? Mi maestro de la preparatoria lo dijo, y así somos influenciados por los programas de los hombres. ¿Y quién te dijo que venimos de chita y que venimos de los animales? Darwin. Lee por el amor de Dios. Dile a tu maestro que te enseña la evolución que lea otra vez el libro El origen de las especies. ¿Y sabes qué vas a encontrar en El origen de las especies? Si yo voy a una librería y me interesa a mí el origen de los leones y veo un libro que dice El origen de los leones, y después de leer el libro, buscando yo cómo se originaron los leones, nunca me dice cómo se originaron los leones, ¿para qué le puso el origen de los leones? Entonces, cuando tú lees El origen de las especies, es porque estás buscando la razón por la cual dice que un hombre dijo que encontró el origen del ser humano o de cómo se formó la creación. Y llegas al libro del origen de las especies de Carlos Darwin y dice, ansei, quizá, no sé, no estoy seguro, a lo mejor. Este lenguaje no es científico. Cuando murió Darwin, ni siquiera él estaba convencido que veníamos de un proceso evolutivo. Pero cuando una mentira se repite 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Y esta es la razón por la cual los maestros en la escuela, tus maestros, mis maestros que me educaron a mí, nos fuimos educados en colegios lasallistas, en colegios muy, muy religiosos, no tienen otra cosa que enseñarte más que venimos del chango. ¿Cuál es la otra parte de la moneda? La creación divina. Pero cuando les dices, es que, ¿por qué no les damos la oportunidad a los estudiantes y los mismos ateos de que vean la otra cara de la moneda y estudien el contrapeso bíblico, científico, de que fuimos creados a imagen y semejanza de un creador y sustentador del universo? Tienen miedo de poder enseñar. Aun cuando la Biblia, escuchen lo que voy a decir, la Biblia manifiesta evidencias científicas de que fuimos creados a la imagen y semejanza de un creador, y que la forma como la Biblia relata la creación humana está comprobado por la genética, por la química, por la biología y por la física. Y la teoría de Darwin contradice las leyes de la física, las leyes del electromagnetismo, las leyes de la entropía, las leyes de la termodinámica, la primera y la segunda ley de termodinámica, las leyes de la física, las leyes de la genética. Contradice todo, pero ¿cómo es posible que yo me enfrente con tantas contradicciones y lo sigo aceptando y lo sigo enseñando? ¡Qué contradicción del ser humano! ¡Qué bárbaro! Oiga, maestro, ¿cómo es posible que usted se atreva a enseñar eso cuando la misma física, la misma biología y la misma genética lo contradicen? Ahora que se descubrió el ADN en 1954 por el doctor Samuel Crick, les dieron el premio Nobel de la Medicina. Y desde el 55 a nuestros días se han convertido más del 60% de los que se decían ateos. Porque ante ver la evidencia de que tenemos un código genético, información inteligente en cada una de las billones de células que el cuerpo humano está formado, los científicos no pueden más que enfrentar la realidad. ¿Quién nos puso esa información? ¿Quién nos puso esos chips? Esos softwares que dicen quién soy yo, de qué tamaño soy yo, qué color de ojos tengo, las orejas de papalote que tienes, el pelo, no pelo, etcétera, etcétera. Toda esa información se encuentra codificada en cada célula del cuerpo humano. Y en cada célula, la información que tú contienes y que yo contengo, en los trillones de células que tenemos, escúchame esto, en cada célula se encuentra la información de 500 enciclopedias británicas. Por accidente apareció ese libro dentro de nosotros. Si yo voy a la playa y me encuentro una carta, Chencho, te quiero con cuernos de toro. Bueno, Chencho con cuernos de toro, yo no soy Chencho, esa carta que me encontré en la playa no me pertenece. Pero quien quiera que haya sido, no lo hizo la arena del mar. La arena del mar no puede poner en orden
letras o un alfabeto. ¿Por qué? Entonces, por más que lo ha hecho un indígena, ya sea otomí, chichimeca, zapoteca, tlaxcalteca, lo que sea, son lenguajes o son dialectos que son expresados por inteligencias humanas para poder comunicarnos. La nada no produce nada. La nada no produce la conciencia ni la inteligencia tampoco. Entonces, si la materia, somos el estado de una materia que explotó y de repente la materia y el Big Bang vino, la materia no produce la conciencia, ni la inteligencia, ni la conciencia que tenemos del universo los seres humanos. Eso es absolutamente anticientífico. Y esto es lo que la Biblia nos muestra, que a través de los años el ser humano ha creído. La fe ha cegado completamente al ser humano. Y para terminar, vemos nosotros finalmente que todos los seres humanos sabemos que algo está desesperadamente mal dentro de nosotros. De eso no hay la menor duda. Damas y caballeros, señores científicos que nos escuchan por las redes de internet, astrofísicos, geofísicos, antropólogos, arqueólogos, psiquiatras, psicólogos, escuchen esto. Nosotros los seres humanos que nos llamamos, en el siglo XX alcanzamos los descubrimientos científicos más grandes, en el 69 llegamos a la luna, inventamos el iPhone, inventamos el internet, el iPad, ahorita vivimos un mundo impresionante de computadoras. Si ustedes no sabían, China tiene ahorita la computadora más perfecta del mundo, 300 billones de cálculos por segundo. 300 billones de cálculos por segundo. Hemos llegado a una explosión increíble donde las computadoras del internet y todo ya en 3 meses están obsoletas. Ahora están tratando de mandar los últimos iPhones con la realidad virtual, donde tú puedas con tu teléfono, le tomas una foto a tu sala de tu casa y comienzas a poner ahí qué sillones le quedan y comienza entre tu pantalla a moverse aquí este sillón, ahí el sillón, comienzas a manejar todo a través de un aparatito. Y el avance de la medicina es impresionante también. Sin embargo, a pesar de avances tecnológicos y descubrimientos científicos, damas y caballeros que nos escuchan, señores inteligentes, la raza humana que nos escucha, estamos en el 2017 a punto de autodestruirnos con una tercera guerra mundial. Nunca el mundo se había encontrado en las características que se encuentra ahorita, azotados por la naturaleza de una forma como jamás lo habíamos visto. Siempre ha habido huracanes, siempre terremotos, pero no con la consistencia con lo que están haciendo ahorita, como ahorita en Florida y el Harvey y en Houston y las muertes y los terremotos. Nunca se había visto. La Biblia lo profetizó, que antes que Cristo venga, el mundo entrará en crisis. Ese fue mi mensaje de ayer en la mañana en el desayuno. Ustedes estaban en el Nevado de Toluca, me imagino. No tienen tiempo para oír la palabra de Dios. Pero nos encontramos en el punto más vulnerable que jamás el ser humano se había acercado, a punto de autodestruirnos con todas nuestras computadoras y el mundo y por aquí, por allá y que vamos a la luna. Todo es una faramaya, todo es una falacia, somos una autocontradicción. La Biblia dice que ya no tardan en explotar las bombas nucleares. El loco que está ahorita en Corea del Norte no trata de bombardear la isla de Guam o mandar a Corea del Sur para que Estados Unidos conteste. Nos enfrasquemos en con una confrontación nuclear entre Rusia, entre China, entre Irán, tenga que entrar Israel, y sin que nos damos cuenta, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 4, dice la Biblia que la primera confrontación morirá 1/4 parte de la humanidad. Somos aproximadamente 8,000 millones de personas ahorita en el globo terráqueo, 8,000 millones, 1/4 parte. Estamos hablando de casi 2,000 millones de personas morirían en la primera confrontación nuclear que pudiera explotar en este mundo. Y la pregunta es, ¿estás tú preparado para con Dios? Y la gente sigue, voy al psicólogo, voy al psiquiatra, voy con el budista, con el gurú Hachikashi Makarachi. Y buscando y con el yoga y por aquí por acá, cuando Jesús te dice ahorita, vengo por ustedes. Prepárate para encontrarte con tu Dios. La pregunta en esta mañana es, ¿a quién vas a oír? ¿A quién te interesa oír? ¿A Buda?
¿A los gurús? ¿A los hombres? ¿A las religiones? ¿A las ideologías? ¿O a ese hombre que nos vino a decir, yo soy la resurrección y la vida? Y cualquiera de ustedes que crea en mí no morirá, mas tendrá la vida eterna. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Preciosa palabra de Dios. Pero el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Porque tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y tus caminos son más altos que nuestros caminos. Por eso el hombre intelectual soberbio no quiere aceptar la realidad de que no somos dioses. No está dentro de nosotros la medicina. No se encuentra dentro de la misma humanidad la respuesta a nuestros problemas. Hemos llegado a un punto en la historia en la que hemos concluido honestamente que los problemas que enfrentamos van mucho más allá de la solución que podamos darles. Problemas que van mucho más allá de nuestra capacidad humana para resolverlos. Necesitamos a Dios. Te necesitamos, Señor, porque no nos creamos a nosotros mismos y nuestra alma tiene sed de ti. Algo dentro de nuestra alma y nuestra conciencia nos muestra la sed con la que nacimos, lo contradictorio que es nuestra conducta para acabar aceptando que tú eres la medicina, que tú en esa cruz abriste tus brazos y derramaste tu sangre, te pusieron espinas, azotaron tu espalda con un látigo, con huesos y con metales, desgarrándote todos los tejidos subcutáneos de tu espalda y de tu pecho. Al expirar te atravesaron con una lanza de lado a lado, y es esa muerte la que parece una tragedia aparente, la sabiduría de Dios. Porque de tal manera Dios te ama que Él dio a su Hijo, que si tú te vuelves a Él en esta mañana, no te pierdas, tengas la verdad, y la verdad te hará libre. La razón por la cual la humanidad se encuentra como se encuentra, hay una sola palabra para describirlo: ignorancia. Ignorantes de la verdad. Por eso hacemos lo que hacemos y nos conducimos como nos conducimos, porque ignoramos esa cruz que hace 2000 años nos vino a hablar al corazón para sanar nuestra condición de pecado. Si alguien en esta mañana, y ustedes que nos escuchan por internet, quieren abrir su corazón a Cristo, ahí desde tu lugar, tal vez estás en una cárcel. Sabemos ya que hay cantidad de cárceles y sistemas penitenciarios en Sudamérica y hasta en España que están abriendo la oportunidad a los presos, permitiéndoles oír estas conferencias, dándose cuenta que solo Cristo puede cambiar el corazón humano. O tal vez te encuentres en un hospital o sentado en la sala de tu casa, donde quiera que estés, dile con toda tu alma a Jesús: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz derramaste tu sangre preciosa para perdonarme. Te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento con todo mi corazón de todo mi pasado, y ahora conozco que solo con tu poder, con tu gracia, con tu misericordia, oh Jesús, podré comenzar a vivir una vida nueva. En el nombre de Cristo. Amén.
vencedores. Vamos a ver quiénes son esos vencedores que continuamente la Biblia menciona a tener las mismas recompensas. Y vamos a entender en este mensaje, ¿verdad?, que aunque la salvación es gratuita y es un regalo de Dios, las recompensas, síganme con mucho cuidado y abran bien sus oídos, las recompensas nos las tenemos que ganar a través de la fidelidad que demostremos en Cristo. Entonces, una cosa es entrar al cielo, que es gratuito, y otra cosa es, ya estando en el cielo, la posición que tú y yo vamos a tener, dependiendo de las coronas que te hayas ganado mientras estás aquí en la tierra a través de tu fidelidad en la obra de Dios. Esto es muy interesante y nos va a abrir los ojos a un panorama distinto al que creíamos nosotros tener. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Dice Jesucristo este mensaje a las iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere. Ya desde ahí comenzamos a entender que no todos son y ni van a ser vencedores. Los vencedores, o al que venciere, ellos comerán del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2, versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículo 17, el que venciere comerá el maná escondido, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo, al cual ninguno conoce ni tampoco lo recibe. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 5, al que venciere seré vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Y el versículo 12, al que venciere le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Muy bien, vamos a comenzar a tratar de definir los términos, porque esto es muy importante cuando estudiamos la teología o estudiamos la Biblia. ¿Qué significa esta palabra? Por ejemplo, la palabra religión. Ustedes pregúntenle a cualquier periodista, a cualquier medio de comunicación, a cualquier escritor, ¿quién es una persona religiosa o qué significa religión? Y te van a contestar todo aquello que esté asociado con Dios. Y tú le puedes contestar inmediatamente, para manifestar la grande ignorancia de las raíces etimológicas de la palabra religión. Tú les contestas, ¿y qué del budismo? ¿Qué te va a contestar? Es una religión atea. Los budistas no creen en Dios. Entonces, ¿cómo es posible que usted me esté diciendo que tiene que estar Dios para ser considerado religión? Entonces, desgraciadamente, ¿verdad?, el mismo mundo que vivimos a nuestro alrededor usa y acuña frases o hace propagandas diferentes acerca de las palabras. La palabra religión viene del latín re, que significa regresar o volver a, y ligos, ligar o unir. Entonces, una persona religiosa es una persona que está tratando de volver a unirse con una deidad. Y por eso todas las religiones, ya sea el Corán, Alá, los Vedas, el Ramayana, los hindúes, ¿verdad?, el judaísmo, etcétera, etcétera, son religiones que están a través de buenas obras y a través de muchos sacrificios tratar de el alma humana traer la eternidad de Dios, buscando la forma de quitar esta conciencia de culpa que tengo y dar dinero, hacer algo como el mismo Al Capone, ¿verdad?, en los 20s, 30s, que se disfrazaba de Santa Claus en Navidad para regalarle dulce a los niños y en enero comenzaba a matar a más de 500 personas. Entonces, veamos qué importante es definir términos. Por eso la gente no tiene una opinión adecuada acerca de las conversaciones o en los debates que tú vas a tener algún día en el radio o en la televisión, que Dios te va a levantar como un guerrero de Dios. Es importante siempre definir los términos. Lo mismo en la abogacía. En un contrato, una coma mal puesta ya puede cambiar completamente la visión de ese contrato, o de una defensa, o la misma jurisprudencia también.
Entonces es muy importante las palabras y la forma como se acuñan las palabras. La palabra vencedor en el griego viene la palabra Nike o Nikao, de ahí vienen los tenis Nike. Ahora ya saben los que los Nike significa vencedores. Por eso los fabricantes de los tenis Nike escogieron una muy buena palabra en el griego, porque el que se ponga los tenis va a vencer. Bueno, supuestamente es así la propaganda, ¿verdad? Entonces, la palabra Nike o Nike significa simplemente victoria. Victoria, se tradujo vencedor o victoria. Así pues, un vencedor es una persona, de acuerdo al griego, porque viene de las Olimpiadas de Grecia. Esta palabra eran los que ganaban o los que tenían la corona que se les daba. Si corrían 50, uno solo ganaba la corona. De los clavados, uno solo. De la natación, uno solo. Y es precisamente cuando eran equipo, pues ya les daban diferentes premios. Pero de ahí viene precisamente la palabra en la Biblia, los vencedores. Muy bien. Algunos piensan que por el hecho de que somos cristianos, vamos también a ser considerados como vencedores. Y esto es lo que vamos a comenzar a aclarar. Vean en 1 de Juan capítulo 2, versículo 13. La exhortación del apóstol Juan. Y ahora, hijitos, permanezcan en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él. ¿Cómo? Avergonzados, ¿verdad? Obviamente, si muchos cristianos van a ser avergonzados en la venida de Cristo, y aunque, como decimos vulgarmente, van a entrar de panzazo al cielo con 6 o 7 de calificación, muchos siguen considerando eso. Pues aunque yo entre de panzazo al cielo, pues yo pasé los exámenes, o entré por lo menos al cielo. Pero la Biblia tiene otro mensaje más profundo que ese. No nos conformemos, no te conformes con pasar de año nada más. Tú puedes pasar con 6 o 7 a la universidad o de secundaria a la preparatoria, pero vas a descubrir ya estando en la preparatoria que aunque pasaste y estás en la preparatoria, te va a costar mucho más trabajo la prepa que los que pasaron con 8, con 9 o con 10. Porque entraron mejor preparados y no de panzazo nada más. Entonces, al llegar al cielo, tenemos que entender lo siguiente: va a haber puestos, va a haber posiciones, vamos a gobernar galaxias. Se habla, por ejemplo, del rey David, que va a ser el virrey o el vicerregente de Jerusalén con Jesucristo, y que va a Dios a asignar tronos a muchos cristianos que fueron vencedores hasta el final. La Biblia, por ejemplo, también en 1 de Juan capítulo 2, dice en el versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. O sea, eres un mentiroso, eres una mentirosa. Si te dices cristiano y te dices cristiana y tienes un rencor en tu corazón hoy, en este día domingo del 2017, que asistes a la iglesia contra alguien que no has perdonado, contra alguien que sigues guardándole rencor y odio y amargura en tu corazón, estás en tinieblas. Si algo nos bloquea completamente la dirección y la iluminación del Espíritu Santo, es la amargura. Dice Hebreos 12:15, miren bien, fíjense en personas amargadas junto a ti, porque la amargura contamina. Una persona amargada, con el grupo de personas que se reúne, tarde o temprano las va a amargar y las va a contagiar y les va a transmitir el espíritu de crítica y de murmuración que esa persona tiene. Es contagiosísima la amargura. Y nos damos cuenta que esas personas no pueden ser guiadas por el Espíritu Santo, porque se llama Espíritu Santo. Para caminar con el Espíritu Santo y ser dirigidos por el Espíritu Santo, necesitamos caminar en santidad. Y Dios es luz y no hay tinieblas en él. La amargura y el odio nos regresan a las tinieblas.
Y dice el versículo 11, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Muy bien. La Biblia menciona entonces, ¿verdad?, que el odio, la amargura, etcétera, etcétera, nos van a bloquear no solamente en esta vida de ser dirigidos por el Espíritu Santo, sino imagínate que vuelva a temblar otra vez y cuando te caiga esa tabica o esa losa en la cabeza y te despacha al otro mundo, que tú te mueras amargado. A lo mejor eres cristiano y vas a amanecer en el cielo, pero te va a dar una vergüenza impresionante, porque te vas a dar cuenta que en los últimos 6 meses de tu vida cristiana te moriste hoy en la tarde o mañana o pasado o el día que sea y te moriste en amargura. Te vas al cielo porque eras regenerado. Solo Dios sabe si realmente habías nacido de nuevo. Pero si habías nacido de nuevo y te amargaste con algo contra alguien, al llegar al cielo perderás tus recompensas y te retirarás avergonzado delante de Dios. Vean por ejemplo en Hebreos capítulo 6, versículo 11 y 12, la exhortación que continuamente se hace y que muchas veces pasamos desapercibidos ante estas exhortaciones. Dice Hebreos 6, 11 y 12, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta cuando. O sea, es padre arrancar, ¿verdad? Dice cristiano y están los nuevos convertidos y quiero testificar al Señor y quiero ser pastor o quiero irme misionero y quiero ir a ayudar allá a Juchitlán a las personas, etcétera, etcétera. Dios desea que esa pasión y ese amor que estás comenzando a sentir, la mantengas y le sigas echando gasolina a tu vida espiritual. Que no solamente te arranques y tenga un torque tu carro, tu Mustang Shelby, de 10 segundos, ¿verdad?, en 200, 300 metros, sino que mantengas el ritmo durante toda tu vida, y eso es lo difícil. Porque es muy fácil arrancar y esto y el otro, pero mantener el ritmo y mantener tu relación con Dios, eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos tener en cuenta. Porque dice la Biblia, para plena certeza de la esperanza, a fin de que, versículo 12, no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay más de 8,000 promesas para tu vida y mi vida en la Biblia. Es lo que se considera hace algunos años, que hay más de 8,000 promesas en la Biblia. Y la única forma de poder recibir esas promesas es a través de continuar confiando en Dios, la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora bien, la Biblia también usa el término heredar. Ustedes saben muy bien que dice la Biblia que somos herederos, ¿verdad? Y este término heredar es, y tampoco muchos cristianos lo han entendido, es un término que se usa como una recompensa al servicio, o sea, al contrario de la vida eterna, que es un regalo. Esto es lo que queremos abrir los ojos. La vida eterna, la salvación es un regalo de Dios. No hay ninguna obra para ganarnos el perdón y la salvación, pero lo que sigue después, la herencia, las coronas y los premios y las recompensas van a venir, precisamente se llama recompensa. Dios te va a recompensar, te va a dar algo más por lo que tú hiciste mientras estabas en el cuerpo. Vean por ejemplo 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8, lo que Pablo dijo antes de morir. Aquí está Pablo ya listo para morir. Y dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 6, porque ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, o sea, por haber peleado la buena batalla, por haber acabado la carrera y no haberse quedado a la mitad de la vida cristiana, y por haber hasta el final de su vida se mantuvo confiando en Dios, guardando la fe, me está guardando. ¿Qué corona? Esa corona es solamente para los que pelearon la buena batalla, para los que corrieron la carrera, para los que hasta el final de sus vidas fueron fieles hasta la muerte.
Y dice la Biblia, y no solamente el Señor me dará esa corona, sino también a los que aman su venida. ¿Cómo podemos saber quiénes somos los que amamos la venida de Cristo? 1 Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Si tú eres una persona que cada día tienes una pureza sexual, más limpia y más limpia y más santa y más santa y más transparente y más limpia delante de Dios, es porque amas que cuando venga Cristo no te haya en pecado. Es porque amas a Cristo y sabes que te puedes morir en la tarde o mañana en la noche, y Dios Santo, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña, que no me agarre de bajada cuando venga la muerte a mi vida. Porque aunque voy a entrar al cielo, vamos a ver ahorita las recompensas tan grandes que Dios tiene para aquellos que son fieles hasta la muerte. Vemos nosotros en segundo lugar que la Biblia nos muestra en Apocalipsis capítulo 2, como ya lo leímos, que muchos van a participar del árbol de la vida. ¡Qué extraño! Porque el árbol de la vida desapareció. ¿Se acuerdan ustedes en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva, la primera pareja humana, les dijo Dios, ¿saben una cosa? Que a esa dirección ya ustedes no pueden entrar al huerto. El huerto de Dios, el huerto del Edén, es para gente perfecta. Ustedes están en estado imperfecto, no pueden estar en un medio ambiente perfecto. Entonces, para el huerto es para la gente perfecta, para la gente madura. Ustedes fuera del huerto, Adán y Eva. ¿Por qué? Porque no pueden regresar al árbol de la vida. ¿Qué era el árbol de la vida? Era el fruto que los mantenía, aunque no tenían pecado, Adán y Eva, tenían que estar comiendo del árbol de la vida para poder enseñarle Dios a sus criaturas que aunque no tengamos pecado en la otra vida, cuando estemos, Apocalipsis 21, Apocalipsis 22, y estemos ya en la eternidad, vamos a seguir comiendo del árbol de la vida por la simple y sencilla razón que no somos dioses. Que siempre vamos a estar dependiendo de Dios. Ese es el simbolismo y el significado de comer del árbol de la vida. Vamos siempre a depender de Dios. Y cuando Moisés estuvo en el desierto, en el área física, material, le dio Dios esa lección diciéndole: mira, Moisés, voy a mandarles diario un alimento que se llama el maná. La palabra maná en hebreo, ¿saben qué significa? ¿Qué es esto? Vamos a ver qué lindo es el Señor, qué sabio es Dios. ¿Qué es esto, no? Entonces, cuando comenzó a caer el maná, fue lo que comenzaron a preguntar: ¿qué es esto? Jesús viene 2000 años después o 4000 años después y comienza a enseñarles a la gente: yo soy el pan. Moisés no les dio el pan de vida. Yo soy el pan que desciende del cielo. Era un tipo de Cristo el maná. Pero ¿cuál era la enseñanza? Moisés, aquí está el secreto: dile al pueblo que no lo junte para mañana. Cada porción que caga del maná diario, cómanselo ese día y mañana tienen que volver a recogerlo. Que nadie salga con esas, como dicen ahí en Guerrero, con el chorizo, de que metan en una cubeta y su doggy bag y le metan el maná, por si a lo mejor mañana no me da el Señor, aquí lo guardo para mañana, a lo mejor mañana no tienen mis hijos para comer y mejor le echo aquí a la bolsita y a guardarlo, porque a lo mejor. Y entonces, ¿qué es lo que le quería Dios enseñar? Los que guarden para mañana se les va a pudrir, se les va a echar a perder, porque quiero que dependan diario de mí. El Padre nuestro de cada día, dánoslo cada 2 días. ¿Dice eso? Cada semana danos el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, Dios quiere que entendamos eso. Él es Jehová, el yo soy. El que cada día provee. No te preocupes para mañana, dice en Mateo capítulo 6, cada día traerá su afán. Ya tienes demasiados problemas hoy para preocuparte por los de mañana. Confía en mí. Descansa hoy, sé contento. Ahorita salte a comer tus chiles con relleno ahí, chiles rellenos. Vete a los tacos de canasta, vete a donde quieras a comer. Disfruta a tus nietos, están chiquitos, juega con ellos el juguete. Ve, ¿verdad? Lo que tú quieras, una película cristiana. Disfruta la vida con tu esposa, etcétera, etcétera. Mañana es otro día. Mañana a lo mejor vuelve otra vez la temblorina. Nadie
sabemos. Esa es la razón por la cual Dios dice que vivamos cada día nuestros días y que no estemos con estrés ni con preocupación, porque Él es el que va a proveer para mañana. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que confiar en Dios, que no podemos depender solamente de creer que es la fe para el día de mañana o para el día de pasado mañana. Tenemos cada día que mantenernos. Este árbol de la vida, del cual Jesucristo menciona, ¿verdad? No sugiere que comer del árbol de la vida, no todos lo van a hacer, porque nos sugiere que lo van a hacer solo aquellos que mantuvieron un compañerismo cercano a Dios, más que su propia salvación o la regeneración. No simboliza solamente tener una vida, sino mantenerla abundantemente. Queremos que mantengan la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Es que ayer hablé en lenguas, ayer fue ayer, ya quién sabe, se fueron para el otro lado las lenguas. Ayer fui a repartir dulces a los niños, ayer fui a los centros de acopio y estuve hasta las 12 de la noche. Ya pasó otro día, hoy es otro día. ¿Qué estás haciendo hoy? Lo que hiciste ayer, lo que hiciste antier, ya se te está apuntando. Pero si llega el momento en que tú te mueres y te agarra Dios en pecado, escúchame esto: las cosas buenas que hiciste y lo que repartiste y las medicinas y los asilos que construiste y los orfanatorios que construiste no te serán tomados en cuenta. Apocalipsis 2 del 1 al 4. Esto es una revelación tremenda, ¿eh? A mí me cimbró. Llegó Cristo a la iglesia de Éfeso y dice en Apocalipsis 2: bueno, yo conozco tus obras y sé que eres bueno y paciente, y fuiste a Juchitlán y fuiste a Morelos y repartiste medicinas por aquí y por allá. Gracias, Señor, gracias. Yo sabía que me tenías que reconocer, ¿verdad, Señor? ¿Y tus ángeles te dijeron que me acosté a las 2 de la mañana? Sí, me dijeron que te acostaste a las 2 de la mañana. Y te dijeron mis ángeles cómo me puse las uñas negras de la tierra y de todo lo que sufrí, y me fui hincando para sacar, hasta un perro saqué de los escombros. Sí, todo está apuntado, Chencho, no te preocupes. Pero ¿sabes una cosa, Chencho? Que todo eso que hiciste no te sirve de nada, porque has perdido tu primer amor. Esto nos hace pensar profundamente, ¿eh? Has perdido tu primer amor. O sea, qué bueno que hiciste todas esas cosas, pero ¿sabes una cosa? Lo más importante es la energía del Espíritu. La carne es bien consagrada. Hay personas que te ganaron, Chencho, que se van a un monasterio y se acuestan en camas de piedra y se pegan con nopal en la espalda y se sangran y se van de rodillas durante 15 días pidiendo precisamente que por favor Dios veme el sacrificio que estoy haciendo para que tengas misericordia de mí. Te ganaron, Chencho. No es por ahí, no es por sacrificios, es por la motivación por lo que tú lo hiciste. Y si lo hiciste solamente porque hay la bondad en el corazón humano, pero realmente tú no tienes una relación conmigo, todas tus obras son como trapos de inmundicia. Virgen del Socorro. Está tremendo, ¿verdad? ¿Cómo nos engañamos? Ahora, si tú hiciste todas esas cosas que tú hiciste y al mismo tiempo que estás haciendo todas esas muy buenas obras, porque son obras, ¿verdad?, altruistas y son buenas, mantienes tu relación conmigo, no te la vas a acabar de los recompensas que vas a tener. Pero no hagas lo que hagas, olvidándote que lo más importante para mí es que tú tengas una relación conmigo todos los días en espíritu y en verdad. A través de la Biblia. Has perdido tu primer amor. Has ido y has hecho miles de cosas, tienes 15 días que no abres tu Biblia, pero eso sí, estás muy trabajador en las cosas altruistas de la vida. La mayor parte de la gente que lo hace también, igual que tú, Chucho, y ni siquiera tienen la salvación y están trabajando igual que tú y hasta más que tú, ya te sacrifican más que tú. Es lo que tenemos que entender, la motivación por lo que hacemos, Entonces, no simboliza solamente el tener una vida, sino mantenerla abundantemente. El árbol de la vida nos es presentado como algo que se obtendrá condicionalmente, las recompensas condicionalmente, los premios condicionalmente, todo lo que sigue después de la vida cristiana, bueno que hayamos hecho, será recompensas si a la misma par de lo que tú hiciste, mantuviste tu relación con Cristo. Vayamos a 1 Corintios capítulo 13.
y veamos esto de las recompensas. ¿De qué se trata? Dice aquí en capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3, 11. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, oro y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Acuérdense que aquí está hablando a los cristianos. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué cosa? O sea, para recibir recompensas en la otra vida, ¿qué necesitamos hacer? Que las obras que hayamos hecho, cuando Dios las pruebe, hay dos materiales con el cual construir una casa: madera, heno y hojarasca, que son materiales flamables que se incendian. Y el oro, la plata y las piedras preciosas son materiales que perduran, que pueden permanecer. Entonces, hay dos clases de obras y dos clases de materiales con los cuales estoy edificando mi vida y tu vida. Si estoy edificando mi vida con aquello que va a permanecer, y ahorita ante el mundo me están viendo la gente, ¿verdad? Como el papucho de papuchos, y San Martín de Porres parece Pinocho junto conmigo. Entonces, si me contento con esto, voy a sorprenderme. Es Dios el que juzga nuestras obras. Si cuando Cristo venga, por el fuego prueba lo que hiciste, un vaso de agua que hayas dado, lo que repartiste a los pobres, si todo lo que tú hiciste, lo hiciste por amor de su nombre, manteniendo tu relación con Él, recibiremos recompensa. Versículo 15, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien será salvo, pero por fuego. ¿Vemos la diferencia? ¿Ya estamos entendiendo esto? Qué importante es no nada más decir, bueno, pues yo voy a la iglesia y a trabajo y a diezmo. Esto. No, estás en kinder todavía del cristianismo. No es por ahí, es todavía más tener visión, evolucionar más, anhelar más. Como yo les digo a los pastores, nuestra iglesia no es solamente estas 4 paredes, ya tenemos, ¿verdad?, por todos lados más de 65, 75 naciones. El campo es el mundo. No nos conformemos nada más mi iglesita y mis 4 paredes. No, el campo es el mundo. Vayamos a Brasil, vayamos a Argentina, vayamos a Jerusalén, vayamos al Japón, sembremos por todas partes. El campo es el mundo. Tenemos que ir al mundo entero. No nos limitemos nada más a eso. El potencial tan increíble que Dios ha puesto en cada uno de nosotros es impresionante. Lo que Dios puede hacer con tu vida. ¿Saben ustedes por qué escogió Dios a Zaqueo? Zaqueo, bájate para ahí. Y se baja Zaqueo, chaparrito. A ver, Zaqueo. Y dice Zaqueo cuando baja del árbol: voy a dar 4 veces lo que robé, porque era un tranza. Él dice que si el que no tranza, el que no avanza. Dios no vio a Zaqueo, Dios vio a Zaqueo como aquella persona que iba a ser el potencial que tenía, de lo generoso que lo tenía escondido. Era una persona que parecía egoísta y estaba robando de Zaqueo, pero Dios sabía que dentro de su corazón había una enorme generosidad inexplotada, y que cuando lo entregara su vida a Jesucristo, esta generosidad se iba a manifestar. Cuando Dios escogió a los pescadores, eran hombres del vulgo, corrientes. De cada 5 palabras, 7 eran groserías. Les llamaban los hermanos del fuego, los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo. Pablo era, olvídense, fue tremendo, mataba cristianos. Pedro, ¿verdad?, terco, pero como una piedra, por eso le pusieron Simón, porque era como una piedra, como una roca, Pedro. Pero Dios vio el potencial en esos pescadores, que si los hubiera dejado, toda su vida hubieran seguido pescando y no hubieran salido de perico, perro, ¿verdad?, de Gutierritos. Pero cuando Dios los llama porque estos hombres que ante los ojos, como dijo el Dalai Lama, el Papa Juan Pablo II en el 93, Cristo perdió, pues escogió puros pescadores deslustrados e ignorantes.
sin darse cuenta, ¿verdad?, que era el Hijo de Dios, que cuando escogió a esos hombres, no vio lo que estaban haciendo, sino el potencial que estaba en ellos, que Dios había depositado, y que Cristo en esos 3 años iba a comenzar a desarrollarlos, para que cuando Él se fuera, los enviara al mundo, les enviara el poder del Espíritu Santo, y esos 12 hombres deslestrados y deslustrados, como decía Cantinflas, conquistaron el Imperio Romano con el Evangelio y la resurrección de Jesucristo. Y tú no te imaginas lo que Dios puede hacer en tu vida y el potencial inexplotado que traemos desde que nacimos, a genético espiritual, cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo. No nos imaginamos hasta dónde nos puede llevar Dios. Pero todo depende del Dios que tú tengas. Si tienes un Dios chiquitito, no, pues yo, así te vas a quedar como chinche. Si crees Dios quiere hacer grandes cosas para tu vida, aquí estoy. Primero prepárate. Sin preparación nadie sirve a Dios. Primero prepárate, estudia la palabra, sé santo, purifícate sexualmente, limpia tu vida cada vez más. Y no te imaginas, mis pensamientos para ti son de vida. Di a mi Hijo por ti, como no te voy a dar todas las cosas. Vemos también a continuación, ¿verdad?, que todos los creyentes, como ya lo vimos, estarán en el cielo. Pero no todos van a disfrutar del compañerismo con Dios, ni todos obtendrán las mismas recompensas. Vean, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis capítulo 20, que cuando Juan tiene la visión del cielo, esto es tremendo también, confirmando todo lo que estamos estudiando. Dice el versículo 4, Apocalipsis 20, versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. No todos los cristianos recibiremos la facultad, el privilegio de tener un trono después de esta vida. Y cuando la Biblia habla de tronos, está hablando de gobierno. Y un gobierno y un rey tiene subalternos. Entonces en los siglos que vienen y en la vida que viene, no todos los cristianos van a sentarse a gobernar. Unos van a seguir siendo soldados rasos por toda la eternidad, y así se quedarán. Tal vez ya al pasar la nueva el milenio, en la eternidad, ¿verdad?, con ya una restauración completa del universo, Dios tenga otro plan. Pero hasta aquí, hasta este momento, ¿verdad?, no todos los cristianos van a sentarse a juzgar. Y los que van a ser más premiados de todos los cristianos desde Cristo hasta nuestros días, los que van a tener cerca de Cristo, los que van a comer con Jesús, los que van a tener las más grandes recompensas, ¿quiénes creen que van a ser? Los mártires. Los mártires. Los que dieron su vida hasta el final por Cristo. Todos esos cristianos cópticos de Egipto que ISIS está matando en Libia, que los ponen en el mar vestidos de anaranjado, ¿los han visto? Y que les cortan aquí, ¿verdad? Esos hombres que les cortan aquí el cuello y que están precisamente por ser cristianos, ISIS los está torturando y matando. Esos hombres, a través de toda la historia, los mártires, los que han dado su sangre hasta el día de su muerte por Cristo, serán los más grandes recompensados por Dios. Por eso cuando Esteban, el primer mártir de la iglesia, en Hechos capítulo 7, fue matado a pedradas, ¿se acuerdan lo que pasó? Lo agarraron los fariseos y no soportaron que les diera esa cátedra de historia del Antiguo Testamento, desde Abraham hasta los días en que ellos se sintieron culpables. Lo mataron a él. Y podíamos preguntarnos, oye Dios, pero Esteban tenía 22 años, hubiera sido un buen evangelista, hubiera sido un buen predicador, hubiera sido un gran maestro, hubiera levantado iglesias impresionantes por el mundo entero. Sin embargo, Dios se lleva a Esteban a los 21 años, 22 años de edad. Podríamos pensar es un desperdicio, ¿verdad? Pero los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y lo que nosotros pensamos, Dios no lo piensa igual que nosotros.
Oye, pero ese niño, ¿por qué se fue a los 6 años y se murió? Esos niños que se murieron en la escuela Repsamen, aquí en el temblor, ¿verdad? Pobrecitos, de 10, 11 años. Todos esos niños que murieron a esa edad no van a sufrir nada de lo que nosotros hemos sufrido, ni hambre, ni que el gobierno, ni que falta de agua, ni corrupción, ni pobreza, ni tristeza, ni cánceres, ni de repente se acostaron, estaban ahí sentaditos y en segundos están ante la presencia de Jesús, porque Jesús dijo: vengan a mí los niños, porque Dios es el reino de los cielos. Todos nosotros hubiéramos querido y anhelamos, ¿verdad? Pues ojalá que se quede ese niño, pero sabe una cosa, Dios no piensa igual que nosotros. Y dice la Biblia en el Salmo 116, bienaventurados, y Dios tiene en estima a los que mueren en su nombre. Dios es de alta estima morir en el nombre de Jesucristo. Y todos los niños que mueren se van al cielo inmediatamente con Jesús. Ya no van a estar aquí a sufrir jamás lo que tú y yo estamos sufriendo ahorita. Entonces, cuando comenzamos a cambiar nuestra perspectiva de las cosas, nos damos cuenta que muchas veces Dios, en su misericordia, prefiere llevarse a miles de infantes y no dejarlos en el mundo del basurero que estamos viviendo. Porque este mundo no funciona, ni va a funcionar hasta que Él regrese. La enseñanza de que todos los cristianos serán vencedores no tiene apoyo bíblico. Y vamos a ver algunas razones y objeciones. En Proverbios capítulo 1, veamos que si todos seremos vencedores, no tendría caso la relevancia de las advertencias bíblicas que ya hemos visto, que muchos serán avergonzados, que sus obras serán pasadas por el fuego y van a sufrir pérdida, que mantengan la misma esperanza hasta el fin. Son puras advertencias. No perdamos nuestro galardón, porque no todos van a llegar como vencedores. En Proverbios 1, versículo 7, dice el rey Salomón: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muy bien, partiendo de esta base espiritual, teológica, si tú eres cristiano, vives bajo el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? No es tenerle miedo a Dios. Una cosa es tenerle miedo a Dios, que te aleja de Dios. El temor de Dios nos acerca a Dios. En el monte Sinaí, el pueblo le dijo a Moisés: no, sube tú. No queremos subir. Los truenos y los rayos nos han asustado. Dios es demasiado poderoso. No queremos que lo podamos servir todavía. Y le dijeron a Moisés: tú represéntanos y tú habla con Dios. Lo que es la religión, intermediarios. Y sin embargo, Moisés y Josué, que tenían temor de Dios, se acercaron a Él. El miedo nos hace alejarnos de Dios, el temor nos hace acercarnos a Dios. Ahora, muy bien, si esto es así, tú oyes las palabras de exhortación. El otro día mi esposo y yo platicábamos con una persona cristiana y le estábamos diciendo: un cristiano verdaderamente nacido de nuevo es una persona que aguanta la disciplina, que aguanta cuando lo banquean. Ustedes no se imaginan cuánta cantidad de talentos hemos tenido en Vida Nueva, de guitarristas, de cantantes, de servidores, de predicadores, de buenos maestros de la Biblia, pero todas estas personas brillaban por sus talentos, y nosotros no tenemos que ver los talentos, sino el corazón. Y buscamos corazones de siervos. Entonces no me importa que tú me digas: mira, es el mejor guitarrista de Tlalnepantla. Es más, le dieron el premio Grammy por ser el mejor guitarrista y está con ustedes, deberían sentirse orgullosos. Espérame tantito, no estamos buscando talentos, estamos buscando siervos, porque nos interesa formar el carácter de Jesús en las personas, más que su talento lo pueda desarrollar. Muchas veces el talento llega a enorgullecer a la persona y hace que pueda fracasar en su vida espiritual. Entonces, esta persona con la que mi esposo y yo platicábamos, le decíamos: es que tienes un talento impresionante, ¿verdad? Eres buenísimo para esto y para esto, pero sabes una cosa, no te sujetas, no te sometes. Eres como un pez, ¿verdad? Que lo agarras y te brinca y te dice una cosa y no quieres, te sientes tan vanaglorioso en tu vida y todo, que no soportas que alguien te diga nada ni que te pongan disciplina. Y así no se puede trabajar con nadie. La única forma de trabajar con alguien es con la humildad.
A sus órdenes, capitán, sí. Me disciplina 15 días, está bien lo que ustedes digan, porque reconozco a Dios en todos mis caminos, Él enderezará tus veredas. Mientras no reconozca que lo que está pasando viene de Dios, Dios no puede tratar con tu vida. Dice Proverbios capítulo 24, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiera, desechaste todo consejo mío, no quisiste mi reprensión, yo me reiré también en tu calamidad. Me burlaré cuando te venga lo que tú temes. Cuando venga como una destrucción lo que temes y tu calamidad llegue como un torbellino, cuando venga sobre ti tribulación y angustias, me llamarás y no responderé. Me llamarás y no responderé. Me buscarás de mañana y no me encontrarás. ¿Por qué, Señor? Porque aborreciste la sabiduría y no escogiste el temor de Jehová. Llega un momento en el que Dios dice, no me vuelvo a meter contigo. Pero ¿sabes una cosa? Es muy interesante. Pancho, Chencho, Carmelita, Gertrudis, Sinforosa. Algún día en tu vida vas a tener que llegar a un hospital, o vas a atravesar una tragedia, o va a venir un temblor, o una inundación. Y todo lo que en el pasado yo te hablé, y te estuve hablando, y te di la oportunidad, cuando vengan estas cosas, tribulación y angustia y terremotos, inundaciones y meteoros que caen al cielo, entonces, por lógica, la naturaleza humana así reacciona. Ahora sí, Jesús, Dios mío. Ahora en el temblor había ateos que gritaban, Dios mío, Dios mío. Por el amor de Dios, qué hipocresía. Y tengo videos yo que me han mandado de ateos. Dios mío, se levantaron, ¿verdad? Santa Cachucha. El miedo no anda en burro, dicen en mi rancho. Cuando vengan esas cosas, entonces dice Dios, me vas a llamar. Y Dios mío, ¿sabes una cosa? No te voy a hacer caso. ¿Y por qué, Señor? Porque no es cuando tú quieres, es cuando yo te hablé. Cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón. No es cuando querramos. Hoy ahorita ustedes están escuchando esta voz por las redes sociales, lo están escuchando ahorita más de 135,000 personas de diferentes naciones del mundo. Todas estas personas que están escuchando el mensaje, cada vez que tú oyes la Biblia es Dios hablándote, regresa a mí, búscame y vivirá tu corazón, te amo, di mi vida por ti en una cruz, por favor no endurezcas tu corazón, quita la amargura de tu corazón, saca el rencor de tu corazón, estima a los demás como superiores a ti mismo, sé humilde, humíllate, yo exalto a los que se humillan, aplasto a los soberbios. Habla y habla y habla a Dios para formar carácter en nosotros, pero llega el momento en que tú resistes, hasta que llega el momento que dice Dios, ya no puedo seguir contigo, no te puedo forzar. Y entonces cuando venga algo grave en tu vida, yo sé que me vas a buscar y me vas a clavar, porque así es la naturaleza humana. Pero ¿sabes una cosa? No voy a responderte, porque te cruzaste la línea. Y ya no puedo yo tratar con tu vida, porque no es cuando tú quieres, es cuando yo te estoy llamando. Hoy es el día de tu salvación. Y finalmente, vemos nosotros, en segundo lugar, que entonces todos seríamos coronados. Si todos somos vencedores, pues todos seríamos coronados. Y la Biblia nos habla claramente, ¿verdad?, que si somos todos vencedores, todos seremos recompensados, lo cual no es bíblico. Ya lo vimos, que se quemen las obras de los que construyeron sobre materiales flamables como la madera y la hojarasca, no recibirán recompensa, aunque serán salvos. Que muchos llegarán al final, pero no van a ser vencedores, porque murieron en pecado, murieron completamente alejados de la comunión con Dios. Dice en 2 Corintios 5:10 que cada quien recibirá lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Las buenas obras cuentan, un vaso de agua que demos cuenta mientras lo hagamos para la gloria de Cristo, no para limpiar nuestra conciencia, no por motivos equivocados, no por la culpa que traemos del pecado. Pues voy a hacer algo por Dios para que se fije Dios, y avísele a Dios que di tanto al dinero y que vendí mi casa y di mi dinero a la casa, a la iglesia, ¿verdad? Pero no tienes una relación con Dios, no te va a ser tomado en cuenta. Entonces es la motivación lo que Cristo quiere nosotros que podamos entender. Y finalmente, si todos somos vencedores, no habría posibilidad
de fracasar. No habría posibilidad de fracasar espiritualmente. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos presenta otra realidad muy diferente, que muchos cristianos pueden pecar, escúchenme muy bien, y cometer el pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? Vayamos a 1 Corintios capítulo 3, veamos 2 o 3 pasajes en la Biblia. ¿Qué es ese pecado de muerte que muchos cristianos, aunque son cristianos, lo cometen? ¿Y de qué se trata? Cuando llegas a un momento en el que Dios, al ver que de ninguna manera te vas a arrepentir, pero por ser su hijo, y Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo, o sea, Dios azota al que recibe por hijo y lo entrena. Pero si tú a través de las palabras, es como los hijos, ¿verdad? Oye, Pepito, dije que no hicieras esto. No, Pepito, esta es la 7ª vez que te dije que no hagas esto, por el amor de Dios. Le dices una, le dices 2 veces, y a la tercera, ¡pau, pau, pau! ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que a la voz de no es no. Y comienzas a arrancar de la naturaleza resistente con la cual nacimos contra la autoridad, que no hay autoridad más que en tu casa y a los papás. Y entonces arrancamos de los niños. Dice la Biblia que el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. El niño necesita palabras de amor y abrazos de amor, pero necesita el pau, pau, pau de vez en cuando. Porque está la necedad arraigada en el corazón humano. Entonces, el pecado de muerte es el pecado cuando Dios ve que uno de sus hijos o una de sus hijas ya no tiene ninguna o posibilidad de poder arrepentirse. Entonces Dios, escúchame esto, el pecado de muerte es que Dios te lleva a casa antes de tiempo. Sobreviene la muerte a tu vida antes de acabar tu misión. Prefiere Dios sacarte del mundo que sigas embarrándote más y más en tu vida de pecado. Y por su misericordia y por ser su hijo y por ser su hija, te lleva de este mundo. 1 Corintios 11, versículo del 32 en adelante. Dice así: este pecado lo cometieron cientos de cristianos de la iglesia de Corinto. Versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, la cena del Señor, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, se pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y bebe de la copa, porque el que come y bebe indignamente, subráyalo, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. En la iglesia de Corinto, cuando era la cena del Señor, el Espíritu Santo le dice a Pablo: diles a los cristianos que cuando celebremos la cena del Señor, y es el sacrificio que estamos recordando de Jesús, no estamos recibiendo a Cristo, estamos recordando su venida y su muerte y resurrección, que en ese momento no te atrevas a comer ese pan ni a beber esa copita de vino o de jugo o de lo que sea, sin haberte arrepentido de algo en tu vida. No lo hagas, mejor no te la tomes. Es el momento más solemne delante de Dios, la cena del Señor. En ese momento es la oportunidad del Señor: perdóname, hoy le puse el ojo de cotorra a mi esposa en la mañana, perdóname, les grité a mis papás, me salí sin lavar los trastes, soy una berrinchuda, anoche me permití que mi novia me pusiera sus manotas en mi cuerpo, cosa que yo no debo jamás ya volver a permitir, bla, bla, bla. Es el momento en que nos pongamos en serio con Dios. Y si no lo hacemos, estamos precipitando un juicio sobre nuestra vida. Entonces muchos corintios murieron antes de llegar a la meta, antes de llegar al final. No terminaron la carrera, no perseveraron en la fe, nunca guardaron la vida eterna. Se los llevó Dios a casa antes de tiempo, por haber muerto y haberse burlado de Dios del pecado no confesado. Veamos más pasajes en 1 Juan capítulo 5.
para que tengamos mucho más apoyo sobre esta doctrina del pecado de muerte. Es la muerte física, no es la muerte espiritual, porque la salvación no se puede perder. Dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 16. Si alguno viere a quién, no está diciendo a un incrédulo ni a un pagano, está hablando a los cristianos. Si tú ves a una persona que es cristiana cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. La pregunta es la que sigue. ¿Cómo saber cuando un hermano o cuando una hermana ha cometido el pecado de muerte? ¿Y cómo poder saber que Dios lo va a perdonar? Es muy fácil la respuesta. Por ejemplo, yo he orado muchas veces por muchas personas en mi vida, a quienes amo, ¿verdad? Y a que, no sé, creía que eran cristianas. Y llega el momento en que cuando yo estoy orando, ya de ahí en adelante, ya no vienen a mi mente. Desaparecen de mi mente esas personas y de repente digo, hijo, tengo 2 o 3 meses que ya no oro por esa persona. Y eso es un indicio, cuando el Espíritu Santo me quita de la mente o del corazón, no orar por alguien que Dios está tratando de otra manera con esa persona. Y tal vez esa persona ha cometido un pecado en el cual Dios, aunque yo pida por esa persona, no lo va a perdonar. Es el pecado de muerte. Y veamos otra en el libro de Santiago, capítulo 5, ahí antes de Juan, para que no se vayan a Génesis. En Santiago encontramos también este pecado, y vean ustedes qué maravilloso es precisamente el exhortarnos unos a otros. Dice en Santiago, capítulo 5, versículo 19. Hermanos, otra vez la exhortación es a los hermanos. Si alguno de ustedes, si tu compadre se ha extraviado y lo encontraste anoche con la de tequila hasta las 3 de la mañana, o si alguno de ustedes sabe que la muchacha anda en fornicación y se dice cristiano o cristiano, en fin, hay muchas maneras de extraviarse. Si alguno de ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Este salvará de la muerte un alma es la muerte física. Por eso en Hebreos 3 dice, no dejen de exhortarse unos a otros. Si tú ves algo en tu hermano, no digas, es que esto es chisme. No, no es chisme. Es algo de vida o muerte. Oye, Pancho, no te quiero condenar y voy a decir a nadie. Anoche ya sé que tú andas en adulterio, sé que estás borracho, sé que estás haciendo estas cosas. Oye, hermano, por favor, reacciona, vamos a orar. Y si tú logras que esa persona, ese hermano, esa hermana en Cristo está mal, tú logras que regrese a Cristo, no te imaginas cuántos pecados te va a perdonar Dios a ti. Increíble. ¿Por qué? Por tu pasión por las almas. Entonces no pasemos desapercibidos en esta vida viéndonos como si nada. No, pues ya no, a mí no me importa que se vaya al infierno. No, tenemos que tener pasión por las almas y más que nada por los hermanos en la fe, para que podamos nosotros morir con paz y saber que nos está esperando la corona de vida. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque anhelamos terminar la carrera, guardar la fe hasta el final y que no haya nada ni nadie que pueda abortar el maravilloso plan que tú tienes para cada uno de tus hijos y de tus hijas. Que no perdamos nuestro galardón, que mantengamos la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, sabiendo que eres un Dios que estás guardando todo, absolutamente todas nuestras obras, como se lo dijiste a las iglesias del Apocalipsis. A cada iglesia le dijiste, yo conozco tus obras. Tú sabes lo que pensamos, lo que decimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Aún no está la palabra en nuestra boca cuando he aquí tú la sabes toda. Tú conoces las intenciones y los pensamientos del corazón humano. Solo tú conoces la razón por la cual hacemos lo que hacemos.
y la motivación que nos mueve a servirte, no buscando nunca nuestra gloria, sino la gloria de tu Hijo Jesucristo. Oh Dios, tu palabra nos dice: examínense si están en la fe. Examina tu corazón. Hoy puede ser el último día que Dios te habló. Ven a la cruz, y la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Bendita sangre del Cordero, que no importa lo que hagamos, su sangre está tan fresca como hace 2000 años, para poder reconciliarnos y volver otra vez a la comunión con Dios. Vamos a hacer 2 oraciones. Una, si tú eres cristiano o cristiana, o por lo menos te lo dices a ti mismo, en este momento confiesa tu pecado a Dios, porque el que esconde sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Dice David: si yo hubiera escondido la maldad en mi corazón, Dios no me hubiera escuchado. Háblale y díselo a Dios ahorita. Él te está esperando en este momento, Él te está viendo. Ahí está esa sangre de Jesús. Sal en esta tarde, sal de este lugar con tu conciencia limpia ya, de que ya te pusiste a cuentas con Dios, y no regreses a ese pecado. Y tú, si no tienes a Cristo en esta tarde, dile a Dios por primera vez: Señor, creo que en esa cruz, con su sangre preciosa, tu Hijo pagó por mis pecados. Confieso y me arrepiento de mis pecados y te pido, Jesús, porque creo que a los 3 días te levantaste de la tumba, que entres a mi corazón como mi Señor y Salvador. Te recibo por la fe y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por